First of all, good morning, student. I have a nice day. Have a nice week. As you can see, today we are going to introduce a new topic in this class. This is positions measurements, that in Spanish means medidas de posición. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, que tengan una excelente semana. Y el día de hoy vamos a ver medidas de posición. Muy aparte de las medidas de dispersión, este es otro tipo de medidas en el que nosotros representamos una cantidad o un porcentaje o una partecita de algunos datos en un valor ya específico, un valor ya dado. Ustedes saben que estamos trabajando con intervalos y como tal a veces es muy difícil saber qué dato mismo va dentro de ese intervalo. Entonces, con este tipo de tema vamos a identificar cuál es el porcentaje o a qué se refiere cada uno de los problemas que les vayamos a presentar el día de hoy, ¿sí? Entonces, el objective o hacia donde está encaminada la clase del día de hoy va a ser definir a los cuartiles, deciles y percentiles como medidas de posición y aplicarlos a problemas contextualizados. Vamos a ver las medidas de posición y las medidas de posición son estas, cuartiles, deciles y percentiles, ¿ya? Ahora, ¿qué son las medidas de posición? Una medida de posición primero divide a una base de datos en cantidades o en grupos que se especifiquen. Por lo general siempre se dividen en 4 grupos o en 10 grupos o se dividen en 100 grupos y por lo general, ¿sí? Estas medidas de posición adoptan 3 nombres muy específicos, ¿ya? Los cuartiles. ¿Qué son cuartiles? Ustedes han escuchado cuando digo cuarto para las 10. Quiere decir que ustedes me están diciendo que son las 9:45 porque por lo general nosotros entendemos como cuarto a la unidad dividida en 4 partes. Aquí también los cuartiles hacen referencia a lo mismo, cuartil de 4. Dividen a la distribución de los datos en 4 partes iguales, ¿ya? Por ejemplo, fíjense en esta imagen. Todo un entero, ahorita vamos a trabajar con el 100%, quiere decir que la unidad es el 100% de los datos que tengamos, ¿ya? Y cuando nosotros dividimos en cuartiles, quiere decir que estamos haciendo división de 4 grupos, pero que en realidad hay 3 cuartiles, ¿ya? El cuartil 1, que representa el 25%, y divide, el cuartil 1 divide al grupo en 2 partes iguales, al 25% de un grupo y al 75% del otro. La mediana o el cuartil 2, cuando estamos hablando de 4 partes, divide al grupo en 2 partes iguales, en 50 y 50%, ¿ya? El cuartil 3 en realidad es el 75%, o sea, divide al grupo en un 75% y al otro en un 25%, ¿ya? Eso quiere decir cuartiles, la división de un entero en 4 partes iguales. Y por lo tanto, solo vamos a tener 3 cuartiles. Ya vamos a saber qué son estos cuartiles cuando veamos ejemplos de la vida real y ahí sí ya vamos a entender más qué son estos cuartiles y todas estas especies de simbologías que tengamos, ¿ya? Vamos a ver. Las otras medidas de posición son los deciles. Deciles quiere decir 10, que dividen a los datos en 10 partes iguales, ¿ya? Por lo tanto, hay 9 deciles, ¿ya? Como aquí, miren. Cuando dividimos al grupo en 4 partes iguales, hay 3 cuartiles. Cuando dividimos al grupo en 10 partes iguales, hay 9 deciles. Y los percentiles, que son los más utilizados en realidad, porque es lo más general, es que dividen a la distribución de los datos en 100 partes iguales, ¿ya? Y hay 99 percentiles. Ya siempre si se han dado cuenta, el valor que estamos diciendo, menos 1. Cuartil, 3 cuartiles. Deciles, 9 deciles. Percentiles, 99 percentiles en este caso, ¿sí? Entonces, eso con esta especificación, no se asusten ni nada, ya vamos a ver qué significa cada una de ellas, ¿ya? Y lo que es lo general, digamos así, o la fórmula que me ayuda a calcular cualquier tipo de dato que nos estén diciendo son los cuantiles, ¿ya? Cuantiles es, obviamente, si me dicen cuánto representa el 60%, cuánto representa el 30%, cuánto representa el 70%, con los cuantiles, que es la forma general de representar la posición de un dato o la representación de un porcentaje ya en un número cuantitativo, vamos a utilizarlo como cuantil, sí, vamos a especificar como cuantil. Y fíjense que es una fórmula medio larga, pero que al fin y al cabo le voy a reducir solo para trabajar por separados y al último unirle todo lo que tengamos que unir, ¿sí? Ahora fíjense,
Esta C sub J significa el cuantil, por ejemplo, el cuantil 60, el percentil 70, el percentil 90. Eso es lo que nosotros vamos a ubicar, ¿sí? L sub I es el límite inferior del intervalo del cuantil, del intervalo del cuantil. Ahorita vamos a trabajar con clases del cuantil o clases, si se dieron cuenta que en las medidas de tendencia central utilizábamos la clase mediana, la clase modal, y con las medidas de posición vamos a ubicar la clase del cuantil, ¿ya? J puede ser el cuartil, decil o percentil. Por lo general siempre es percentil, siempre nos dan un dato dividido en 100 partes, por ejemplo, el 60%, 60 partes de las 100. 35%, las 35 partes del 100, que es el entero, ¿sí? N minúscula es el número de datos totales que hay y N mayúscula es el número de distribuciones en las que se divide el cuantil. Por ejemplo, el 60% se está dividiendo en 100 partes, ¿no es cierto? Si solo se está escogiendo el 60. F sub i menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase del cuantil, F sub i es la frecuencia absoluta de la clase del cuantil y C es la amplitud del intervalo. Les di muchas definiciones que hay veces en los que nos quedamos así como que tantas cosas que nos dice qué será ese número de distribuciones, qué será ese tal cuantil, esa clase cuantil. Ya vamos a explicar cada uno de estos, pero con un ejemplo, ¿ya? Con un ejemplo vamos a entender mucho mejor esta fórmula de aquí. Y el ejemplo nos dice, los examples. La siguiente tabla representa el número de prendas de vestir que se llevan los pasajeros de un avión en sus maletas con respecto al tiempo de sus vacaciones. Y miren, aquí está, número de prendas por persona, 2 a 7, de 7 a 12, de 12 a 17 y de 17 a 22. Ya, y bueno, todos estos, y todas las frecuencias. Nos dice, contestar, ¿hasta qué número de personas, perdón, hasta qué número de prendas llega el 40%? Primero vamos a saber cuánto representa en número de prendas el 40%. Es muy fácil hacer con números por separado, pero cuando ya son intervalos, ya tenemos que hacer esta especificación, ¿sí? Y la otra nos dice, si el exceso de prendas en una maleta representa el 80%, perdón, ¿cuál es el número de prendas que en realidad representa este 80%? Con esto vamos a trabajar y vamos a entender cada uno de los datos. Pero para eso voy a trabajar en Excel, como ustedes saben que es muy sencillo de trabajar, ¿sí? Ahora, veamos, vamos un poquito más arriba para que se vea esto. Listo. Vamos paso por paso y ahorita sí ustedes pueden prender sus micrófonos y me van a ir ayudando y les voy a ir preguntando cada una de las cosas. Fíjense, solo les presenté la fórmula para que quede bien entendido, ¿sí? Primer paso, chicos. El primer paso es crear mi frecuencia acumulada, la F mayúscula que nosotros ya sabemos cómo calcular. ¿Cómo se calculaba la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada se calculaba como, siempre le copio el 5, ¿no es cierto? Y le voy sumando el posterior, perdón. 5 más 14, 19. Me dicen, chicos, si es que se está trabando mi voz o algo así, ¿ya? 19 más 16, 35. 35 más 19, 54. 54 más 32. ¿Cuánto es 54 más 32? Ahí hacemos en la calculadora. ¿Ya? 54 más 32, 86. 86 más 16, 102. 102 más 18, 120. Y 120 más 10, 130. Ya terminamos de hacer la columna. Ahora, ¿cómo sé que está bien hecha la columna? Porque el último de los datos tiene que... Sí, dígame nomás. Exacto. El último de los datos tiene que salir el mismo número de números que tenga los datos, ¿ya? Y aquí, ¿cómo sabemos cuánto es el número total de datos que han hecho la encuesta? Únicamente sumamos, ¿no es cierto? Sumamos esta tablita de la columna rosada. Entonces, vamos a hacer esa suma. Yo le voy a hacer con esta fórmula de Excel. Voy sumando 5 más 14 más 16 más 19 más todos estos datos, ¿ya? Y al último me tiene que salir que 130. Perfecto, miren. 130 me salió
y coincidió con el 130 del último de los datos. Perfecto, hasta aquí estamos muy bien, ¿no es cierto? Preguntas hasta aquí con el primer paso que tenemos que hacer. Se le cortó. Perdón. ¿Sí se me Sí, está profe, se escuchando le bien? cortó. Ya. Ahora, a esto me refería. El primer paso ya sabemos y entendemos, ¿no es cierto? El primer paso es crear mi columna de la frecuencia acumulada y que el último de los datos coincidan con el número total de datos que hay. En eso sí quedó claro, ¿no es cierto? ¿Aquí sí quedó claro, chicos? Pregúntenme Sí, ahora. Lice. Ya, sí, perfecto. Liz. Sí, Lice. Ahora, vamos, Bueno, ¿qué digo? ahorita sí vamos a calcular lo que se le denomina en dónde está ubicada mi clase mediana. Eso voy a hacer ahorita. Voy a encontrar la ubicación de mi clase, perdón, no es mediana, de mi clase del cuantil. ¿Ya? ¿Y cómo calculo dónde está ubicada mi clase del cuantil? Pues es muy sencillo, chicos, en realidad. La clase del cuantil, para saber en dónde está ubicado, lo único que vamos a utilizar es esta partecita de la fórmula para ubicar la clase del cuantil. Solo esa partecita, ¿ya? Voy a ponerle aquí igualmente para que podamos ver. La clase del cuantil, entonces le pongo mi rayita de la fracción, la rayita de la fracción, y le voy a volver a copiar. Sería J por N, J por N, dividido para N mayúscula. ¿Ya? Entonces, esto va a ser igual a... ¿Cuánto es J? Me dice J, puede ser cuartil, decil o percentil, pero en la primera pregunta que nos dijeron era, ¿cuánto, hasta qué número de prendas representa el 40%? Por lo tanto, J es igual a 40. ¿Ya? Por lo tanto, J es igual a 40, porque nos están diciendo cuánto representa el 40%, por lo tanto, J es 40, ¿sí? Le vamos a multiplicar por la N minúscula, y N me dice número de distribuciones, perdón, número total de datos. ¿Cuál es el número total de datos? El número total de datos es 130. Y le dividimos para el total de divisiones que hemos hecho. Y como les dije que estamos trabajando con el 40%, quiere decir que se divide, o N es igual a 100, porque le estamos dividiendo a la unidad en 100 partes iguales. Preguntas hasta aquí. Cualquiera que podrían hacerme. Pregúntenme nomás, No. chicos. No, Lice. Todo claro. Listo. Entonces, hasta aquí estamos. Ahora sí, lo único que vamos a hacer es calcular en dónde está mi clase del cuantil. Entonces, le voy a poner aquí. Sí, clase del cuantil. Y la clase del cuantil, entonces, va a ser igual a... ¿Cuánto le salió la clase del cuantil? 40 por 130 dividido para 100, a 52. 52. Perfecto, muy bien, Samantha, nos sale 52. Ahora, ¿en dónde veo ese 52? Esta de aquí, esta clase del cuantil, me voy a ir a la de las frecuencias. Pero ojo, aquí sí ya no es igual que las medidas de tendencia central, porque ahora vamos a decir esto. ¿Qué número de todos estos le contiene al 52? No se acerca, le contiene. ¿Qué número de todos estos le contiene al 52? Perfecto, chicos. Es esto. Es este valor. El 54 le contiene al 52. Por lo tanto, esta es mi clase del cuantil. Esta es mi clase del cuantil. Voy a ponerle un poquito más acá para que se vea. Igual esto le voy a mover un poco más acá. Entonces, ya tengo mi clase del cuantil. Preguntas hasta aquí, ¿cómo especifiqué y cómo hice para encontrar mi clase del cuantil? Si me hubiera, aquí ya no digo, aquí ya no es lo mismo decir, pero es el que le contiene, perdón, es el que se acerca es el 35 porque el 54 ya se fue pasando. No, ahorita las medidas de posición no decimos eso, sino decimos qué valor le contiene a, ¿ya? Entonces el 54 le contiene al 52, pues, ¿no es cierto?
Entonces ya tenemos la clase del cuantil. Y de aquí sacamos todos los datos. Aquí sí yo ya voy a sacar todos los datos que me estén pidiendo en mi fórmula. ¿Por qué? Es muy sencillo. Ya les voy a indicar. LI. ¿Cuál es el límite inferior de mi clase del cuantil? ¿Cuánto es el límite inferior? Es 17. Perfecto. Vamos a calcular ahora, voy a poner entre paréntesis J por N minúscula dividido para N mayúscula. ¿Cuánto nos salió eso? Aquí está, miren. J por N dividido para 52. N. Nos salió 52. Muy bien, chicos. Seguimos para acá. ¿Cuánto es F mayúscula I menos 1 o la frecuencia anterior a la frecuencia de la clase del cuantil? ¿Cuánto es la frecuencia anterior? 35. 35, perfecto. Muy bien. ¿Participarán más? No les veo muy callados. Ya. Ahora, ¿cuánto es FI, señorita Cora Isaac? Mi frecuencia de mi clase, aquí dice FI, frecuencia absoluta de la clase del cuantil. La clase del cuantil es esta. La frecuencia es 19, perfecto. Y por último nos falta sacar C, que es la amplitud. ¿Ya? Es la amplitud. ¿Cuánto es entonces la amplitud? 5. La amplitud es la resta, perfecto, es la resta de 22 menos 17. La amplitud de cada intervalo es de 5. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Ya. Ahora sí le voy a proceder a copiar todo esto de nuevo en mi fórmula. Entonces sería C sub J va a ser igual. ¿Cuánto vale L sub I? L sub I vale 17 más la rayita de la fracción. La rayita de la fracción, le voy a mover un poquito más esto para acá. Ya. Entonces sería aquí. Fíjense, nos toca J por N dividido para N mayúscula, que ya sacamos que es 52, menos F sub I menos 1, que es 35, aquí, 35, dividido para FI, que me sale 19. Y a esto le vamos a multiplicar por el valor de la amplitud, y la amplitud tiene un valor de 5. Por lo tanto, ya vamos a saber cuánto ha sido mi cuantil 40, en este caso mi percentil 40, o cuánto nos salió de lo que tenemos que ver. ¿Cuánto es 17 más, abro paréntesis, 21,47. ya, 21,47. Corroboren, por favor. 21,47. Sí, profesor, salió. Ajá. Entonces, ya tenemos, miren, ¿cuántas prendas representa, en este caso, cuántas prendas representa el 40%? Representa 21 prendas, porque no podemos subir al inmediato superior. Solo cuando se trate de números que podamos ver, números enteros, cosas que podamos tener números enteros, entonces tenemos que hacerlo. Por ejemplo, niños es un número entero que tenemos que redondear. Por ejemplo, casas es un número que tenemos que redondear. Pero, por ejemplo, kilos, horas, libras y todos esos sí se quedan con estas decimales. Pero como se trata de número de prendas, no hay 21,47 prendas, sino solo 21. Entonces, 21 prendas representa el 40% de ropa que queda en todo esto, ¿sí? 21 prendas representa ese 40%, ¿sí? Entonces, es muy sencillo de entender cuando empezamos a realizar cada uno de los datos que tengamos, ¿ya? Preguntas hasta aquí, chicos. No, ninguna, Alicia. ¿Preguntas? Entonces, permítanme solo guardo Ninguna, esto. dice, entonces claro. Y ahora voy acá. Ok. Y me voy acá mismo. A la parte de aquí dice.
Contestar, hasta que ya sabemos que el 40% representa 21 prendas. Dice, si el exceso de prendas en una maleta representa el 80%, ¿cuál es el número de prendas? Ustedes dirán, pero como el 80 es el doble de 40, entonces si sacamos 21 prendas que representaba el 40, entonces 42 va a ser el 80%. Pero en realidad vamos a ver qué pasa. A ver si es que sí representa el 42 y decimos, pero entonces solo le multiplico por 2, pues porque es lo mismo al fin y al cabo. Vamos a ver si se trata de lo mismo, ¿ya? Eso le voy a borrar, no, esto control Z. Eso sí le voy a ir borrando todo porque ya no me sirve mucho. Vamos a hacer ahora solo esto. Entonces, permítanme, solo le pongo aquí sin relleno para que se vea chévere. Aquí ya no le podemos poner esto. Le ponemos así. Listo. Solo permítanme un segundo y luego ya terminamos. Con este ejercicio ya terminamos. Ahora, nos dice, si el exceso de ropa representa el 80%, ¿cuál es el número de prendas que representa el 80%? Entonces vamos a hacer eso, ¿ya? Como primer paso es crear mi tabla de la frecuencia acumulada, que ya tengo. Prácticamente yo ya tengo todo esto, ¿sí? El número de datos ya tengo también, que es 130. Ahora sí, yo solo me voy a concentrar en encontrar en dónde se ubica mi clase del cuantil. Así se denomina, mi clase del cuantil. Entonces, ¿cómo hago esto? Pues lo único que necesito es la fórmula. La fórmula que me indica es esta. J por N dividido para N mayúscula. Ya, esa es la fórmula que necesitamos para encontrar en dónde se encuentra ubicada mi clase del cuantil. ¿Ya? Entonces, sigamos. Va a ser igual. ¿Cuánto es J, señor Joaquín Pérez? Mande. ¿Cuánto es el valor de J? Que es, obviamente, el valor de J, de esta J de aquí. En este caso, del percentil. Es del 80, porque nos están diciendo cuánto representa el 80% de las prendas en número. Entonces, J es el 80%, ¿ya? Multiplicado por el número total de datos. Usted, Heidi, ¿cuánto es el número total de datos? 130. 130. Y usted mismo, Heidi, ¿cuánto es la N mayúscula? 80. No. 100. 100, perfecto, es 100, porque estamos haciendo la división del entero en 100 partes iguales. Entonces necesitamos, si nos hablan de 80, de 70, de 95, de 62, de 63, N mayúscula es 100, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuánto equivale la clase del cuantil? Ayúdenme haciéndose en la calculadora. 104. 104, perfecto. Ahora digo yo, usted ayúdeme, señorita García. ¿En dónde está ubicado o qué número le contiene al 104? El 120. Perfecto, ¿no es cierto? El 120 le contiene el 104, porque el 102 no, todavía le falta para llegar, pero no le contiene. El 120 ya le contiene al 104. Entonces, esta es mi clase del cuantil. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, le dicen. Supongamos que tengo 104 ya en la tabla. ¿Qué pasa ahí? Si ya tiene un 104, entonces tiene que marcarle el 104. Okay. ¿Sí? Porque si no, aquí estamos diciendo quién le contiene. El 104 se contiene a sí mismo, por lo tanto se maneja el 104. Ya ahí ya estamos hablando de un número que puede haber estado aquí. Pero si no, entonces tenemos que ver qué número le contiene al otro. ¿Ya?
Entonces, de aquí vamos a sacar ya todos los datos. LI, Mateo Bermello, ayúdeme, por favor. ¿Cuánto es el límite inferior de mi clase del cuantil? Es 32. Límite inferior, 32. No se olvidarán, siempre todos los intervalos tienen límite inferior y límite superior. ¿Ya? Sigamos. Estefanía, ¿me está escuchando? ¿Cuánto es J por N minúscula dividido para N mayúscula? Listen, no le puedo ayudar porque ahorita no tengo calculadora. Pero ya hicimos. Aquí está. Pero ¿Ya es ven que que no no sé está? yo. Aquí está. ¿En dónde? Aquí, mire. Eso es lo que les estoy indicando. Eso es lo primero que hacemos. Y ya ¿O quiere tenemos. que le diga los datos? Claro. Bien. ¿Cuánto es J? No le escucho bien, espera. Me pongo donde hay internet. ¿Cuánto es J por N minúscula dividido para N mayúscula? 4. 104, ¿no es cierto? Gracias, linduras. ¿Cuánto es, Karen? F y menos 1. F mayúscula sub I menos 1. Perdón, profe. ¿Cuánto es la frecuencia anterior a la clase del cuantil? La F mayúscula, obviamente. 102. Perfecto, 102. Daniela, ¿cuánto es FI? Solo F minúscula. 18. Perfecto. Y ayúdeme, Mariela, ¿cuánto es la amplitud? Ya se levantó. 5. Es 5, muy bien, ¿no es cierto? Es 5, perfecto. Ese es el valor que tenemos nosotros de la amplitud. Siempre se resta 37 menos 32 y me sale 5. Y ahorita sí voy a reemplazar en mi tabla. Voy a reemplazar aquí. Entonces, C sub J va a ser igual. Voy a encontrar el 80%. Límite inferior es 32 más, pongo la raya de la fracción, la rayita de la fracción y le sigo poniendo yo. ¿Cuánto es N por J, esta partecita de aquí? N por, perdón, J por N minúscula dividido para N mayúscula. Ya hicimos. 104. 104 menos, ¿cuánto es F sub I menos 1? 102. Perfecto, 102. Y a esto le vamos a dividir para el FI minúscula que me salió 18. 18. Y le vamos a multiplicar Por por, perfecto. Le vamos Por a cinco. multiplicar por 5. Muy Y bien. queda así. Exacto. Y ahora sí vamos a calcularle en la calculadora, obviamente, cuánto es mi clase. En este caso sería mi C sub J. Va a ser igual a 32 más 104 menos 102 dividido para 18 multiplicado por 5. Sintaxis error dice. 32,55. Veamos. Sí, listen. 32,55. Perfecto. 32,55. Ya, muy bien, entonces eso es el 80%. El 80% o el número de prendas que hacen que ya haya sobrepeso o que exceda el máximo de prendas en una maleta de un viaje corto es de 33 piezas, de 33 prendas, porque eso es lo que nos preguntaban anteriormente. Si el exceso de peso en una maleta representa el 80%, ¿cuánto representa eso en números? Representa el 33 prendas. 33 prendas representan el 80%. Ahora, ustedes ahí alejamos de eso de decir, pero si el 40 me salió 21, entonces el 80 me sale 42, porque es el doble. Y nos damos cuenta que no, porque son datos agrupados, porque aquí ya no están, aquí no sabemos si es que hay, miren, aquí 32, aquí solo hay 16, y no sabemos cuáles son esos datos. Entonces, el 80% de las prendas que hacen, ya el sobrepeso en la maleta es de 33 prendas, que representa el 80% del exceso de, en este caso, de prendas en una maleta. ¿Ya? Preguntas, chicos. Pregúntenme cualquier cosa del tema que vimos el día de hoy. Eso sería todo el tema del día de hoy. Ya, niños,